Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las escrituras. Hoy vamos a estar continuando con el paquete de salvación y hoy vamos a estar hablando acerca de la santificación. Y nos hemos estado basando en Primera de Corintios 1:30 que dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y ya hemos visto redención y hemos visto justificación. Si todavía, si no han mirado esos videos, los animo para que puedan tener una secuencia y sobre todo que podamos poner este paquete de salvación junto. Porque cuando hablamos de salvación, a veces pensamos que solo se trata de un ticket para ir al cielo, pero no, en eso Dios incluyó otros beneficios de los cuales tenemos, poseemos, pero a veces somos ignorantes de ellos. Pero como dije, pueden ir a revisar esos videos. Hoy vamos a orar y vamos a entrar a la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que guíes mis pensamientos, Señor. Rindo, Señor, todo mi ser, mis ideas, mi conocimiento propio, Señor, para que tú seas el que hable a través de mi boca. Y te pido por cada oyente, Señor, para que puedan y podamos recibir tu palabra como agua fresca, Señor, como agua fresca a nuestra alma que nos renueva, nos restaura y nos hace ver tu palabra en una nueva manera. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y para hablar de nuestra santidad, primero tengo que hablar acerca de que Dios es santo. Y hay una palabra que significa que se pronuncia kadosh y esto equivale a santo. Señala la perfección de Dios, señala su carácter de Dios, que Él tiene pureza en su esencia. Él es puro, Él es santo, no hay mentira en Él, no hay engaño, no hay falsedad. Habla de su carácter, de quién es Dios. Entonces, porque como Dios es santo, la humanidad, especialmente en el Antiguo Testamento, no se podían acercar a Dios si no había un sacrificio entre en medio, porque eso borraba su pecado. Pero nosotros ya hemos sido limpiados de nuestro pecado a través de la sangre de Cristo y Cristo nos ha santificado para Dios. Pero para entender ese concepto, déjenme leer algo aquí que dice, cuando el término de santidad es aplicado a los seres humanos o objetos, el sentido es diferente. No se trata de una santidad propia, sino derivada precisamente de Dios. La palabra kadosh viene de una raíz que significa cortar, apartar. Entonces, en el caso de los seres humanos o los objetos, la santidad quiere decir que la persona o la cosa ha sido separada para Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros hemos sido separados. De hecho, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Pasamos a otro lugar, aunque no lo podemos ver en lo físico, en lo espiritual, sí. Sí, pasamos de ser del enemigo a pasar a ser hijos de Dios. Entonces hubo una separación en el espíritu, pero también hay una separación en lo físico. Ahora nosotros le pertenecemos a Dios y con un propósito. Esa separación tiene un propósito. Pero antes de empezar a esa separación como nosotros seres cristianos, quiero que vayamos a unas escrituras en el Antiguo Testamento donde nos dejan claro acerca de esa separación, de esa santidad de algunos
de algunos personajes del Antiguo Testamento. Así que déjenme agarro mi Biblia porque ya la había puesto abajo. Y voy a empezar en Génesis 2 y voy a leer el versículo 3. Y dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. ¿Lo que? Lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, nosotros a veces tenemos el concepto de que solo los seres humanos o nosotros los cristianos hemos sido santificados, pero en el Antiguo Testamento la santificación no significaba que nada más era para los seres humanos, sino que también existían para cosas. Y en este versículo Dios había santificado el día séptimo, que es el sábado, y que dijo, el sábado es mío. Eso es lo que quiere decir santidad. Y a veces nosotros tenemos un concepto bien erróneo o no lo podemos aplicar a la luz de la palabra. Y pensamos que santificación o santo significa una persona recta o una persona intachable que no tiene ni un error. Y no es así. Miren aquí en Génesis 2:3, Dios dice, el día séptimo yo lo santifico porque es mi día, es mío. Entonces ahí nos queda claro lo que está diciendo. Ahora voy a ir a Éxodos. En Éxodos, el capítulo 13, comúnmente traigo los versículos escritos, pero esta vez no. El versículo 13, y voy a leer del 1, y creo que nada más voy a llegar al 2. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y esa palabra de consagrar es parte de separar, de quitar de lo común. Entonces Dios aquí le pide a Moisés que consagre a todos los primogénitos, o sea, que los separe para él. Y ahí mismo en Éxodos 28, en el 41, dice así. Y aquí está Dios pidiéndole que también separe a Aarón. Y voy a leerlo, dice, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. So, Dios estaba pidiendo aquí que Aarón y sus hijos fueran santificados, consagrados para el uso exclusivo de Dios. Y ellos, como ustedes saben, trabajaban en el templo, eran sacerdotes, eran los que ministraban los sacrificios y todas las fiestas festivas de Israel. Entonces, Dios aquí vemos que la santificación o el ser santo es como separar de lo común y ponerlo al servicio de Dios. Eso es lo que quiere decir santidad o ser santos, es separados de lo común y puestos para el servicio exclusivo de Dios. Y eso es lo que somos nosotros. Ahora, quiero, ahora sí vamos a entrar un poquito más al tema. Y como dije, cuando se trata acerca de la santidad, acerca de nosotros, no se trata de que nosotros poseemos esa santidad en nuestro
propio ser, en nuestra vida natural. No, ha sido un regalo de nuestra salvación. Es un regalo de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dijimos que Él tomó nuestros pecados y su santidad, su pureza fue traspasada a nosotros. Ahora voy a leer Hebreos 10:10. Dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Así que nuestra santidad es una sola vez y para siempre. O sea, la posees, está en ti. No es que hoy está y mañana no está o que sí está. Vamos a leerlo una vez más. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y a veces nosotros somos duros con nosotros mismos y nos juzgamos de acuerdo a nuestras acciones y cuando entendemos el concepto de santidad, que hemos sido separados del mundo para el propósito de Dios y que eso es santidad, como dijo cuando santificó el día séptimo, dijo, este es mío. Y eso es lo que Dios está diciendo. Ahora voy a leer Hebreos 10:14 y dice, porque con una sola ofrenda, que fue el cuerpo de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esos somos tú y somos yo si has aceptado a Cristo como tu Salvador. La que acabo de leer es la Reina Valera de 1960 y ahora la voy a leer en la versión que yo leo. Dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Me gusta esta versión porque dice, está haciendo santos. Ya tenemos santidad dentro de nosotros, pero nos vamos perfeccionando en esa santidad de acuerdo a cómo cedemos al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:10. Algunos de ustedes antes eran así, y da una descripción, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que ya hemos sido santos, ya hemos sido justos y ya hemos sido limpiados. Eso es parte de ese paquete y yo quiero que ustedes lo voy a recalcar una y otra vez. En ese paquete de salvación que es gratis por medio de la fe en Jesucristo, incluye esa justificación, santificación, redención, la sabiduría y más que eso. La verdad es mucho más que eso. Yo solamente voy a dar estas 4, pero si ustedes siguen escudriñando las escrituras, se van a dar cuenta que ese paquete es más grande de lo que podemos imaginar. Y en Filipenses 1:1 y Colosenses 1:2, comúnmente los apóstoles hablaban algo así como, los creyentes somos llamados santos. Y decía, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Siempre empezaban como algo similar a los santos de Colosas, a los santos de Éfeso, a los santos. Entonces, para ellos, en otras palabras, estaban diciendo a los apartados para Dios. Ahora, como dije en Hebreos 10:14, que dijo a los que está haciendo santos.
Como dije, la santidad ya está en nosotros, es parte de ese regalo, pero crecemos o nos desarrollamos cada día más a ser santos. Y voy a leer segunda de Corintios 7:1 y dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Ahora, lo que yo quiero explicar y que se nos tiene que quedar en claro es esto. Nosotros los cristianos no vivimos una vida de santidad o no queremos ganar nuestra salvación por medio de las obras, por medio de portarme bien. No, eso es gratis. Ya dentro de nosotros Jesús nos santificó. Jesús nos apartó para el servicio de Dios. Así que ya no tenemos que trabajar por obtener esa salvación. No tenemos que trabajar por algo que ya se nos dio y que es gratuito. Y quiero separarlo porque a veces nos confundimos y queremos ganarnos nuestra salvación a través de santificarnos a nosotros mismos o de apartarnos del pecado. Eso lo debemos de hacer, sí, pero nunca para ganar nuestra salvación. Nuestra salvación fue gratis, bueno, gratis para nosotros, pero a Jesús le costó. Y cuando queremos nosotros ganar nuestra salvación por santificarnos, por vivir una vida de rectitud, estamos mal y estamos mal empleando la palabra de Dios porque ya leímos que Cristo nos santificó. Ahora, porque amamos a Dios, porque queremos agradarle a Dios, porque tememos a Dios, seguimos trabajando en nuestra santificación, seguimos apartándonos de esas cosas que no le agradan a Dios y a veces nos apartamos de aquellas cosas que hacen nuestro caminar más difícil, que a veces no son pecado. A veces no son pecado, pero porque tú te quieres apartar de todas aquellas que hacen tu caminar más difícil como cristiano, decides quitarlo, decides cortarlo, porque no te está haciendo de beneficio. Ahora no tiene que ser pecado, como dije. Por eso aquí en 2 de Corintios 1:7 dice, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Porque lo tememos, no con miedo, sino es un temor reverente, un respeto porque me escogió, porque me eligió, porque me amó. Voy a leer Hebreos 12:14 y dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y esta escritura también ha sido mal empleada. En otras dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay un pero aquí, es que nosotros ya tenemos santidad. Nosotros ya somos santos. Entonces, sí nos esforcemos y debemos de procurar de llevar una vida santa. Y dice procurar. No nos da a entender que tal vez no vamos a llegar. Y lo más seguro es que no vamos a llegar. Pero procurar es como ser diligente. Trata, esfuérzate por vivir una vida de santidad. Pero también nos deja ese paréntesis de que si no lo logras, de que si cometes pecado, abogado a Cristo tienes.
que Dios no nos quiere bajo condenación. ¿Y cuántos de nosotros vamos a la iglesia y nos sentimos condenados, nos sentimos indignos, sucios, pecadores? Y eso éramos antes, pero tenemos que entender y movernos de esa parte a sentirnos lo que somos, hijos de Dios, coherederos con Cristo, real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. Y si aprendemos a acercarnos a Dios desde la manera que Él dice que somos, cuando vayamos a la casa vamos a entrar con júbilo, con alegría, porque vamos a ver o vamos a estar en intimidad con aquel Dios que nos ha amado, que no nos condena. Esa es la parte, no nos condena. No nos condena. Nunca vayan a la iglesia sintiéndose condenados. Cuando Dios nos corrige, nunca nos avergüenza, nunca nos aplasta, nunca nos pisotea. Su corrección viene con amor. Su corrección viene con compasión para sus hijos. No es que se llena de ira y quiere sacar toda la ira sobre su hijo, sobre sus hijos, sobre su creación. Dios no es así. Pero a veces lo vemos así porque hemos mal empleado la palabra o se nos ha explicado en una manera correcta, incorrecta. En 2 de Timoteo 2:20 dice: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Aquí está otra razón, o la razón, diríamos yo, una de las razones principales por las cuales debemos santificarnos o apartarnos del mal. Es por el uso, no por tu salvación. Cada vez que predica a alguien que te tienes que portar bien, porque si no vas a perder tu salvación, porque Dios te va a condenar, porque Dios exige justicia, está mal utilizando la palabra de Dios. Pero sí nos debemos de santificar o apartarnos del mal, porque Dios nos quiere usar. Dijimos que santo es ser cortado, separado de lo común para un servicio especial de Dios. Y nosotros hemos sido separados para ese servicio. Ahora, dentro de la iglesia, dijo aquí, hay utensilios desde madera y barro, utensilios costosos de oro, de plata. De acuerdo a tu santificación, será la manera que Dios te puede usar. Aquí el 21 dice: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para usos honorables. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Ahora, a todos nos usa. Todos somos vasijas. Ahora, tú eliges y yo elijo qué vasija quiero ser. De acuerdo a tu rendición, o sea, rindo mi yo, rindo aquellas cosas que a Dios no le agradan, me separo de lo común o de lo inmundo,
de lo que no le agrada a Dios, y Dios honra eso. Dios ve tu corazón y dice, mi hijo de verdad quiere que yo lo use. Y Dios te escoge para usos especiales. Pero todos somos usados, todos, desde el que barre la casa de Dios hasta el que predica. Y Dios nos va cambiando de acuerdo a nuestra fidelidad, de acuerdo a nuestra constancia, de acuerdo a nuestro esfuerzo. Y por eso es importante santificarnos, porque queremos estar listos para ser usados por Dios en donde sea, ya sea en el parque, en un restaurante, en la escuela, en la iglesia. Es estar dispuesto. No que esperamos que llegue el sábado en la noche para empezar a pedir perdón por todos los pecados que cometimos durante la semana y a veces ni eso, y llegamos a la iglesia cargados, estresados, con pendiente, y no disfrutas esa presencia del Señor. Así que yo los invito a que constantemente vivamos una vida diaria apartada para Dios. Todo lo que hacemos diariamente, desde lavar trastes, desde lavar ropa, desde hacer compras, de cuidar niños, todo eso hacerlo para la gloria y para la honra de Dios. Y si trabajamos, dice la Biblia que trabajemos como si lo hiciéramos para Dios. Todas esas cositas agregan a nuestra santidad. Espero que hayan entendido y que haya sido el claro que ya hemos sido santificados por el sacrificio de Cristo Jesús y que elegimos vivir una vida de santidad porque amamos a Dios y porque queremos ser usados por Dios, pero nunca porque queremos salvarnos o por querer obtener salvación. La santificación vino a nosotros por medio del sacrificio de la cruz. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque ella es viva, eficaz, porque penetra hasta nuestro ser interior. Y gracias porque tú nos has declarado santos, apartados para tu servicio, apartados para hacer buenas obras de salvación, porque tú moras dentro de nosotros. Te pido tu bendición sobre cada oyente, Señor, que tu gracia y tu favor vaya delante de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.